Hola, mi nombre es Cristian Alexander Ugarte Jiménez y les voy a hablar sobre las derivadas de las funciones trascendentales. La derivada de función trascendental es la derivada de una función de álgebra trascendental. No, no tiene sentido, no puede ser representada por una secuencia finita de operaciones, como puede ser la suma, la resta, la multiplicación, la división. Si la función de la variable es independiente en el sentido algebraico de la división, entonces la función es trascendente. El logaritmo y la función exponencial son ejemplos de funciones trascendentes. El término función trascendente se usa a menudo para descubrir funciones trigonométricas, es decir, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La operación de calcular la función primitiva de una función algebraica es una fuente de funciones trascendentales, como puede ser la función del logaritmo proviene de la función recíproca para intentar calcular el área de un sector hiperbólico. Para empezar, ¿cuáles son las funciones trascendentes? Básicamente son aquellas funciones que no son algebraicas. Entonces, ¿cuáles son las funciones trascendentes? Funciones logarítmicas son funciones como por ejemplo logaritmo natural de x o logaritmo base 10 de x. Funciones exponenciales como la función exponencial de x y como otro ejemplo la función 6 elevada a la x. Iniciaremos conociendo la derivada de la función logaritmo natural. De manera sencilla, la derivada de la función logaritmo natural de x es 1 sobre x. Aplicando esta fórmula en un ejemplo, si tenemos que una función definida por f de x es igual a 5 por logaritmo natural de x, su derivada es 5, que ya sabemos que la constante que multiplica una función al derivarla permanece igual por la derivada del logaritmo natural de x, que en este caso es 1 sobre x. Entonces, el resultado es 5 sobre x. La segunda derivada que veremos es la derivada de una función logarítmica base a. Si tenemos una función logaritmo base a, donde este número puede ser 5, 10, 15 o 20, etc., de la variable x, tenemos que su derivada será logaritmo base a, pero del número e, conocido también como número de Euler. Todo esto dividido entre la variable x. Aplicando esta fórmula en un breve ejemplo, si tenemos una función definida por 8 que multiplica al logaritmo base 6 de x, su derivada es 8 por logaritmo base 6, pero ya no de la variable x, sino del número real e. Todo esto dividido entre la variable que se está derivando. La tercera derivada pertenece a la derivada de la función exponencial natural. Nos dice que si tenemos la derivada de la función e a la x, su derivada es la misma función, la función e a la x. Aplicando un breve ejemplo, si tenemos una función definida por f de x es igual a 7 e a la x, su derivada es la misma función 7e a la x. Finalmente, la cuarta derivada que veremos es la derivada de la función exponencial con base a. Y dice que si tenemos una función definida como a la x, su derivada es la misma función a la x multiplicado por el logaritmo natural de la base a. Aplicándolo un ejemplo, tenemos lo siguiente. Si tenemos una función definida por f de x es igual a 5 a la x, aplicando la fórmula, su derivada es la misma función 5 a la x
por el logaritmo natural de la base, que en este caso la base es 5.